Muy buenas tardes a los participantes que acaban de incorporarse a la sala. Por favor, les agradecería me puedan indicar a través del chat si logran escucharme claramente. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Muy bien, estimados participantes, bienvenido al webinar titulado Inteligencia Emocional en Cuarentena a cargo del profesor José Antonio Espinosa. Este webinar ha sido organizado por Centrum Think, el think tank de Centrum PUC. Centrum Think difunde el conocimiento generado a través de investigaciones independientes sobre temas actuales que impactan en la calidad de vida de las personas, elevan la productividad de las empresas y mejoran las decisiones de las políticas públicas. El equipo de Centrum Think está conformado por investigadores y expertos, organizados en 6 centros: Centro de Innovación de la Cadena de Valor, Centro de Liderazgo Socialmente Responsable, Mujer y Equidad, Centro de Sostenibilidad e Innovación Social, Centro de Competitividad, Finanzas Corporativas y Políticas Públicas, Centro de Estudios de Emprendimiento, Centro de Investigación de la Educación de Negocios. Los conocimientos generados en estos centros son de gran utilidad para las personas, la comunidad, las empresas, el gobierno y las políticas públicas, con el fin de generar una mejor toma de decisiones. Antes de empezar con este webinar, se desea indicar que será grabado y el material se compartirá con todos los participantes. Muy bien, siendo la hora indicada, damos inicio a este webinar titulado Inteligencia Emocional en Cuarentena a cargo del profesor José Antonio Espinosa. Estimado profesor, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Es un placer realmente estar con ustedes. Espero que estén bien ustedes, con sus seres queridos. Cuídense mucho, por favor, y recuerden que siempre hay alguien que tiene un poquito menos que nosotros. Seamos solidarios con nuestro entorno y de esa manera podamos todos ir sobreviviendo a esta crisis y a esta oportunidad que tenemos de cambio. Nos hemos reunido ahora para comentar con ustedes algunos consejos, algunas ideas, algo que quizás ya todos tienen presente, pero que no pensábamos tener que usarlos tan prontamente, ¿no? Muchas cosas son las tecnologías, sí, ya se viene el futuro, sí que la inteligencia emocional, las relaciones, pero ese es el momento que tenemos que usarla, ¿verdad? Entonces, permítame, por eso, que esta reunión va a ser para compartir con ustedes algunos consejos, algunas acciones, algunas prácticas que se pueden usar para sobrevivir mejor en esta cuarentena y además algunas ideas que ustedes pueden poner en marcha. ¿Okay? Voy a avanzar. Quiero comenzar citando a una persona, después le voy a decir quién es. Esa cita dice lo siguiente: la incertidumbre general sobre cómo será nuestra vida cotidiana está afectando nuestro sentido de previsibilidad. No podemos prever lo que viene, lo cual puede causar ansiedad y también exacerbar otras afecciones de salud mental. Entonces, no es solamente nuestro combatir día a día con qué hacemos, qué hago, qué falta, sino que hay un agotamiento emocional que puede, sin darnos cuenta, afectarnos a nuestra salud mental también, ¿no? Entonces, cuidado emocional.
Entonces, así como estamos cuidando y nos preocupa mucho nuestro capital financiero, nuestro capital económico, también tenemos un capital emocional que tenemos que cuidar. Entonces, no solamente dice esta cita, es por eso que cuidarnos emocional y mentalmente es tan importante como cuidarnos físicamente. Ese es el primer mensaje que queremos transmitirle. Cuidarnos emocional y mentalmente en estas circunstancias es tan importante como cuidarnos físicamente. Tenemos que ponerle una mascarilla al alma, también tenemos que ponerle unos lentes al corazón también para que no sean afectados de una manera inapropiada. No solamente al cuerpo, sino también a la mente y también al corazón. Entonces, ¿cómo es eso de nuestro capital emocional? Dice, esa persona sigue diciendo, en países en desarrollo como el nuestro, porque esa persona es de Pakistán, el miedo a la pandemia se puede sentir fuertemente debido a la falta de sistemas de apoyo emocional. Si ustedes vieran en Estados Unidos, en Alemania, hay una serie de líneas con las que uno llama para cosas muy específicas, inclusive universidades que a sus alumnos, grupos empresariales a sus trabajadores, tienen líneas dedicadas para dar ese soporte emocional, que lamentablemente en los países en vía de desarrollo nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho de eso. Por lo tanto, se espera que la huella psicológica, si no es bien llevada, sea mayor que la huella médica. O sea, hay una huella psicológica que nos puede dejar todas estas circunstancias, una vez que podamos sobrellevarlo ya, de acá a meses, años. Hay una huella psicológica que tenemos que cuidar que no nos quede. Es como el síndrome postraumático que deja una guerra, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, en la guerra de las Malvinas, cuando Argentina retomó las Malvinas, más personas han muerto posteriormente por suicidio que las que murieron en combate. O sea, el trauma que dejó eso fue tan duro, tanto a ingleses como a argentinos, tan duro ese, y no se, por alguna manera quizás no se pudo cuidar o era imposible cuidarlo, que había más, comparativamente más bajas por suicidio que por el propio combate en sí. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa huella psicológica. Y ojo, acá se menciona, ya hemos sido testigos de tales resultados en el reciente brote del ébola que hubo en África Occidental en 2014-2015, donde, según los psicólogos, el miedo a la epidemia era peor que la epidemia misma. De eso tenemos que tener cuidado. Es algo que no lo vemos, quizás, no lo vemos porque no tenemos que hacer una fila, como para ir al banco, no tenemos que hacer una fila para entrar al mercado, pero si hacemos fila y esperamos para recibir el consuelo, tanto mental como emocional. Y de eso queremos tratar, de eso queremos tratar. ¿Cómo podemos hacer para cuidar nuestro capital emocional? A eso es lo que, por eso les agradecemos que hayan dejado otras cosas por hacer, se hayan dado un tiempo y poder estar con nosotros. Bien, para todo comencemos primero, comencemos definiendo qué son los afectos. Oh, un momentito, profesor, usted diría, ¿qué son las emociones? Bueno, afectos es una palabra más completa, porque la emoción en sí, como vamos a notar, es una definición imprecisa. Pero bueno, vamos a reservar la palabra emoción. La palabra emoción va a tener dos significados. Emoción, la que siempre hemos usado, ¿no? Algo que nos mueve internamente. Y emoción específica es ese fogonazo de primer momento. Entonces, visto así, los afectos dicen tres categorías. El primero es la emoción propiamente, vamos a ver aquí. El primero son propiamente, vamos a ver. Bueno, la definición de emociones en general, o de afectos, ¿no? Son procesos psicológicos que transcurren dentro de esta psique, ¿no? Procesos psicológicos que se expresan, que nos damos cuenta, que notamos por cambios fisiológicos, pulsaciones, frecuencia cardíaca, sudoración, dilatación de las pupilas, temblores en las piernas, sudoración, cambios fisiológicos, y también sentimientos conscientes de placer o fastidio. Podemos clasificar las emociones, no en buenas o malas, ninguna emoción es mala, sino en positivas o negativas quizás, que son algo que me gustaría continuar en esa emoción o no me gustaría continuar con esa emoción. Te siento placer con esa emoción o siento fastidio. Entonces, se refiere a cambio fisiológico y también a esos sentimientos conscientes de placer o fastidio causados por estímulos externos o internos, reales o imaginados, reales o imaginarios que nos llevan a reacciones en nuestro comportamiento. Recibo algo, una sorpresa,
me comienzo a sudar y en eso salgo corriendo, ¿no? Entonces, eso es la reacción comportamental finalmente. Muchas veces no podemos controlar el cambio fisiológico, quizás no podemos controlar mucho el sentimiento consciente de placer o fastidio, pero sí podemos tener mayor campo de acción en nuestras reacciones comportamentales. Entonces, eso es los afectos. Ahora, cuando estos sentimientos conscientes de placer o fastidio, cuando estos sentimientos subjetivos asociados a una emoción, a un evento afectivo, dura un periodo extendido de tiempo, digamos días, se le llama estado de ánimo. Entonces tenemos tres elementos. Entonces tenemos lo que llamaríamos emociones discretas, que duran menos de un segundo. Me saltó un perro. Ese momento, ese salto, esa es la emoción discreta, dura menos de medio segundo. Lo que me queda luego es el sentimiento. Pucha, y es un poco más racional, ya que pudo haberme mordido, infelizmente estaba amarrado, ¿no? Y luego, si varios de esos eventos me ocurren con cierta frecuencia, y hay un momento que estoy con estado de ánimo aprensivo, estoy temeroso, estoy caminando por un sitio, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, José Antonio? Te veo con un estado de ánimo todo así tembloroso. No, nada, no sé, ¿qué será? Porque en el estado de ánimo ya no recordamos qué evento lo causaron. En la emoción discreta sí sé que fue un perro. En el sentimiento que estoy, alguien llega, oye, te escuché hace un rato gritar, ¿qué pasó? No, hombre, es un ratito que soltaron un perro, realmente estaba con la cadena. Ese es el sentimiento, todavía sé que lo causó, pero en el estado de ánimo yo no sé, ya, han sido varias cosas que me rodean que no sé exactamente qué lo causó. Entonces tenemos emociones discretas, sentimiento y estado de ánimo. En lo que sigue vamos a usarlos indistintamente, pero en cierto momento es bueno poder hacer esa separación. ¿Sí? Si esto dura, si estos cambios fisiológicos, si estas sensaciones de placer o fastidio duran meses, ya se trata probablemente de un desorden emocional que tienen que tratarlo los expertos, ¿no? Los especialistas, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, tendría que ser. Pero muchas veces también hay algo que nos afecta de por vida, que es la personalidad. Entonces no hay que olvidar que los rasgos de personalidad pueden hacer que sean más intensos o menos intensos estos efectos de los afectos, ¿no? También influye un poco el rasgo de personalidad. Bien. Entonces, tenemos, ¿podemos clasificar las emociones? Sí, hay múltiples formas de clasificarlas. Esta creo que es interesante. En primer lugar, tenemos las emociones que se llaman básicas, que para comenzar son básicas, pero no todos están de acuerdo, no todos los expertos están de acuerdo cuántos son. Unos hablan de 4, otros 6, 8, algunos hablan hasta de 12. Ustedes han visto la película probablemente Intensamente. En esa película se ven 5 de estas 6 emociones. Dicho sea de paso, esa película fue técnicamente dirigida por Paul Ekman, y Kellner, Dutch Kellner, que son expertos en inteligencia emocional, en general en emociones. Y las emociones básicas son aquellas que se expresan prácticamente por igual en cualquier cultura. Por ejemplo, la alegría. Aún una persona que haya tenido la mala suerte, la desgracia de nacer ciego, cuando está alegre, tiene la misma expresión que tienen las personas videntes, ¿no? O sea, es algo que innato, a eso se le llama emoción básica, las que se expresan de manera casi innata. Entonces, alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa y asco, ¿no? Y asco. Son las 6 emociones que Paul Ekman considera básicas, ¿no? Bien, pues en el otro extremo del espectro tenemos aquellas que son puramente culturales. Hay emociones que son puramente culturales. Vamos a ver. En el sentido de que depende de la cultura que se tenga, depende del pueblo, de la región. Por ejemplo, el amae se dice que es una emoción que se siente más que todo en el Japón, que es algo que nosotros llamaríamos como estar chocho, ese tipo de emoción que para muchos investigadores norteamericanos no tiene sentido, hasta que he escrito un par de libros sobre eso. Para nosotros sí creo que lo entenderíamos, pero es una emoción más cultural que se supone que se produce con cierta frecuencia en Japón, donde la persona en la intimidad se comporta como un niñito, ¿no? También hay otra mucho más notoria, que es la de cerdo salvaje o gururumba, que se practica en ciertas tribus de Papúa Nueva Guinea, donde una persona cuando a los 30 y tantos años no ha logrado formar, digamos, su hogar propio y haber tenido la riqueza como para poder llegar a formar un hogar, se desespera y comienza a entrar por las casas agarrando cosas, y eso se llama, está con el cerdo salvaje, está con gururumba, está con la emoción de la gururumba. Entonces hay también emociones culturales, netamente culturales. En cambio, hay otras intermedias, mire, hay otras intermedias que son bastante más cognitivas, no son tan rápidas como las básicas. Las básicas son así. En cambio, hay otras emociones que como que demoran un poquito en salir, son más sociales, por ejemplo, culpa, vergüenza, orgullo, envidia, celos. Son emociones donde hay un poquito más de racionalidad. Y algo de cultural hay, porque una cosa son los celos en una cultura occidental, a los celos en una cultura, por ejemplo,
islámica, por llamarle así, ¿no? O la vergüenza tenemos la forma de comer en unas zonas y en otras zonas comen de una forma distinta, que a nosotros nos daría vergüenza cómo comen, y así sucesivamente. Entonces, las emociones se pueden clasificar también básicas, altamente cognitivas, altamente racionales y en culturalmente aprendidas. Bien, entonces, vamos a ver ahora entonces, perdón, vamos a pasar acá, ya. Ahí se me escapó ese error de inteligencia emocional. Bueno, veamos entonces inteligencia emocional. El título de la presentación de esta conversación es la inteligencia emocional en el tiempo de cuarentena. Ya hemos visto la importancia por el capital emocional que tenemos que cuidar, que el miedo a la pandemia puede ser mayor que el efecto físico de la pandemia. Luego hemos visto una definición rápida, ligera de lo que son emociones y una breve clasificación. Ahora vayamos al meollo, la inteligencia emocional. ¿Qué cosa es inteligencia emocional? Son un conjunto de habilidades para percibir, para evaluar y para gestionar las emociones. A veces la palabra controlar suena muy fuerte, es más que todo gestionar las emociones, ¿no? Es la capacidad de hacerle un seguimiento, monitorear qué emoción estoy viviendo, qué emoción está viviendo el otro, la otra, discriminar entre emociones, esta emoción es así, esta se llama así, etiquetar las emociones, es muy importante el labeling, es muy importante ponerle etiquetas a las emociones, vamos a ver por qué. Y toda esa información emocional de qué emociones están ocurriendo, cuáles son con precisión, si es rabia, si es cólera, si es aprensión, y utilizar esa información, porque las emociones nos dan mucha información, para guiar el pensamiento y la toma de decisiones y nuestro comportamiento. Toda emoción tiene un contenido útil, si no, no existiría. Digamos, el cuerpo humano es muy práctico en el sentido de que lo que no le sirve, lo desaparece. Entonces, si tenemos emociones es porque nos dan una información útil, ¿no? Guían nuestro pensamiento. Bien, entonces, nuevamente, en la definición de inteligencia emocional hay múltiples autores, pero en lo que sí todos están de acuerdo, lo que pongo ahí, que la inteligencia emocional implica percibir, recibir, comprender, hacer de cuenta, diferenciar entre ellas y regular las emociones. Capacidad para percibir, no dejar pasar por alto ciertas emociones, comprender por qué están allí y regularlas para que cumplan un efecto positivo al final de cuentas y no sean destructivas, ¿no? Entonces, esa es inteligencia emocional. Son habilidades, por consiguiente, se pueden desarrollar. Diferencia de la personalidad, que son rasgos que muchas veces difícilmente pueden cambiarse más allá de los 20 y tantos años, como dicen los expertos. La inteligencia emocional se puede definir también como un conjunto de habilidades y como tal se pueden practicar, se pueden desarrollar, felizmente. De los múltiples modelos que existen, vamos a usar el más popular, que es el de Daniel Goleman, que habla de 4 habilidades emocionales. 4 habilidades emocionales. 2 de ellas tienen que ver, vamos a ver, voy a activar acá el puntero láser, como si fuera la espada de Darth Vader. Hay dos de estas habilidades tienen que ver conmigo mismo. 2 tienen que ver conmigo, con mis emociones. Otras 2 tienen que ver con las emociones de la otra persona. 2 de esas habilidades tienen que ver con identificar emociones, ponerle un nombre a la emoción, saber qué emoción es. Y otras 2 con gestionarlas, con manejarlas. ¿Okay? De ahí formamos entonces estas 4 habilidades que nos dicen Goleman, que son la primera, autoconocimiento, identificar mis emociones, básica. Si yo quiero tener inteligencia emocional, yo debo aprender a conocer qué emociones tengo para poder manejarlas. Yo no puedo manejar lo que no conozco. Entonces, primero tengo que identificar, ¿estoy sintiendo rabia? ¿O estoy sintiendo cólera? ¿O estoy sintiendo molestia? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Entonces, la primera habilidad es autoconocimiento. La segunda habilidad es autocontrol, manejar esas consecuencias comportamentales que decíamos, ¿no? Lo que llego a hacer finalmente. ¿Está bien? ¿Sentí algo? No, está bien, disculpe usted, permítame que me retire. Nunca me contestaron de esa manera. Me siento, prefiero retirarme y me controlo, gestiono mi emoción, ¿no? Luego, en relación a la identificación de las emociones del otro, está la empatía. Los nombres que utiliza Goleman pueden ser ligeramente diferentes. Me he dado la libertad de colocar el nombre empatía porque describe más claramente lo que en general conocemos, que es ponernos en los zapatos de la otra persona y entender por qué está sintiendo esa emoción, ¿no? Entender, no sentirla, sino entender por qué la está sintiendo. Y la otra que sería la persuasión, que también le llamamos impacto en otros, relaciones interpersonales, relaciones sociales, pero que en el fondo es persuasión. Y menciono la palabra persuasión porque si vamos a hablar de liderazgo,
Se dice que la persuasión es la fuente de poder del liderazgo. Por eso prefiero ponerle, más que impacto en otros, ponerle persuasión. Entonces tenemos autoconocimiento, autocontrol, empatía y persuasión. Son las 4 habilidades que debo comenzar a desarrollar si quiero desarrollar mi inteligencia emocional, que a la vez me va a permitir que la pandemia no deje huellas psicológicas en mí, que mi capital emocional no disminuya, no se maltrate. Bien, entonces, comencemos a ver las técnicas que podemos usar para poder manejarlas, ¿no? Para poder manejarla. Bien, autoconocimiento. Primera técnica que yo puedo usar para elevar mi autoconocimiento, llevar un diario emocional. Siempre en clase, cuando tratamos este tema, destaco a los alumnos en los seminarios, en las clases ejecutivas, es llevar un diario emocional es algo muy útil. ¿Qué es un diario emocional? ¿Qué es un diario emocional? Un diario emocional es, después de un evento emocional, después de un evento afectivo que nos haya pasado, supongamos que estoy por una teleconferencia con todos mis colegas, y de pronto por la conferencia mi jefe me dice, ¿sabes qué, José Antonio? El reporte que he presentado es una porquería, no sirve para nada, no sé para qué tú dices, tenemos que dártelo. Entonces, en ese momento, esa es la situación. Entonces, cuando yo tenga que describir eso, diré, estábamos trabajando en la teleconferencia, viendo el problema del presupuesto, cuando, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el evento disparador? Segundo punto. Lo que me recriminó mi jefe y me dijo que mi reporte era una porquería. ¿Qué reacciones fisiológicas sentiste? En ese momento me comenzó a temblar las manos, sentí como que me subía la sangre a la cara y no podía articular palabras, ¿no? ¿Y qué cambios comportamentales sentiste? En ese momento lo que hice fue, ¡pum!, cerré mi laptop y me salí, ¿no? ¿Y qué sentiste después? ¿Qué sentimientos? Bueno, después me di cuenta de lo que había hecho, cómo me había retirado así, y sentí una mezcla de remordimiento, pero de cólera, también de rabia por lo injusto que había sido tratado. Entonces, un diario emocional consiste en anotar los detalles de eventos emocionales importantes, puede ser 2, 3, 4, 5 al día, lo que pueda ocurrir, y en el cual yo describo en qué estaba haciendo, cuál fue el evento que lo disparó, qué reacciones percibí en mi cuerpo fisiológicamente, qué cambio hubo en mis comportamientos y luego qué sentimientos me quedaron. Y lo voy anotando durante un mes. Sin tener que mirarlo. Después, al mes, por ejemplo, comienza a ojearlo. Comienza a ver qué cosa de constante hay. De pronto me doy cuenta que cada vez que hablan de mi apariencia personal, me enojo. Esta vez fue por correo, otra vez fue la broma que me hicieron, fue un meme que me crearon, esto de acá que dijeron. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué si alguien habla de mi apariencia personal? ¿Qué me desagrada tanto? ¿Por qué me desagrada que hablen de mi apariencia personal? ¿Por qué me enojo contra la otra persona? ¿No? Y eso es bien importante. Mire, una vez dictamos este curso para un grupo de personas de institutos militares y yo les pedí que llevaran su diario emocional. Y digo esto, este destacamiento, porque como vamos a ver con otro ejemplo más adelante, uno asume pues que una persona que pertenece a un instituto militar pues tiene las emociones y generalmente, ¿no?, muy bien dominadas, forjadas para esos momentos críticos. Entonces, yo les había dicho que llevo un diario emocional. A la semana me llama un coronel, me dice, profesor, una pregunta. Yo estoy llevando ya mi diario emocional, como usted ha dicho, pero quiero hacer una pregunta. ¿Debo anotar cómo yo reacciono ahora o cómo reaccionaba antes? No entiendo, ¿le podía explicar? Me explicó, no lo voy a explicar acá, qué era lo que pasaba. Antes, cuando ocurría eso, reaccionaba de una cierta manera y ahora estaba reaccionando distinto. ¿Y por qué estaba usted reaccionando distinto? No, me dijo, profesor, es que desde que sé en el inconsciente casi de que voy a tener que anotarlo, me comporto diferente. En otras palabras, como ya le estaba poniendo luz a sus emociones, ahora las emociones tenían que se podían manejar mejor. Con esto solamente quiero dejarles una evidencia anecdótica de que esto comienza a funcionar al poco tiempo. En la medida que comienzo a darle atención a qué emociones me ocurren, tengo mayor posibilidades de manejarlas, como vamos a destacar una y otra vez. Entonces, diario emocional, importante, interesante para llevarlo por varias semanas, muchas veces de manera continua, para poder autoconocernos mejor. Bien. Segundo elemento, coaching, si fuera posible, hay coaches ontológicos, coaches ejecutivos, o también hay ciertas terapias de grupo. Todo lo que es la ayuda de un profesional especializado que me permita también conocer un poco cómo está mi manejo emocional. Eso es útil también. Lo otro es un observador de confianza, algo más económico, quizás. Comentarle a algún amigo, una amiga, que decirle, mira, estoy interesado en mejorar mis habilidades emocionales. Por favor, quiero que me observes todas las semanas, si te parece, nos tomamos un café. Quisiera que tú me comentes cómo me ves, cómo estoy actuando, cómo hago, cómo voy. Sí, okay. Inclusive, mira, he hecho un test sobre inteligencia emocional que me ha dado el profesor Espinosa, ¿no? Y lo he llenado así. Yo te doy uno en blanco, llénalo como si fueras yo, ¿ok?
y luego lo comparo a ver si coincide con lo que yo pienso de mí, a ver si lo que tú piensas que yo soy coincide con lo que yo pienso de mí. Lo llena, me lo entrega y comparo, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo que conflictivo? ¿Por qué dice que soy conflictivo? ¿Quién ha dicho que soy conflictivo? Yo no soy conflictivo, ¿no? Entonces ya nos vamos dando cuenta de todas esas distorsiones que puede haber. Entonces, sobreconfianza también es importante. Emociones básicas, que son las que tenemos que describir. Las básicas, acá tenemos 6 de las básicas, como podrán ver. Cólera, en la parte superior izquierda, al centro miedo, a la derecha asco, en la parte inferior izquierda sorpresa, en la parte inferior central alegría, y en la parte inferior derecha tristeza, ¿no? Las emociones básicas que tenemos que aprender a distinguir. Una lista de emociones. ¿Para qué sirve esta lista de emociones? Para mejorar lo que se llama nuestro vocabulario emocional. Yo hago, durante varios años estoy haciendo unas encuestas en donde le pregunto a las personas cuando dicto clases o conferencias, charlas, les digo, por favor, tomen un papel, durante un minuto, díganme tantas emociones como le vengan a la cabeza. Comienzan a notar, ¿no? Y luego me doy cuenta que hay personas que no notan más de 3 emociones. En un minuto no se les ocurre más de 3 emociones, 4. Hay otros sí, 18. Otras personas que ponen como emoción, ponen frío, ¿no? O ponen como emoción. O sea, eso nos revela, y otra cosa importante, que necesitamos tener un vocabulario emocional para poder darle nombre a las emociones. Es que las emociones hay una forma poética de entenderlo acá. El sistema límbico, que es el cerebro, la parte del cerebro dedicada más que todas las emociones, ¿no? Tenemos el cerebro reptil, que le llaman, que es una metáfora nada más. Luego el cerebro mamífero o emocional, que es donde ocurren las emociones. Ahí no está el lenguaje. El lenguaje está en el cerebro, la neocorteza, en la materia gris, la materia blanca. Ahí está el lenguaje, por ejemplo. Entonces, las emociones ocurren en una zona donde no hay lenguaje. Entonces, como que el llevarlas al lenguaje permite jalarlas, poner luz sobre la emoción y hacer que la razón pueda manejarlas. Entonces, en la medida que nosotros, y eso por fuera noto, en la medida que nosotros desarrollemos un lenguaje, un vocabulario emocional más rico, vamos a poder darle a lo que sentimos o a lo que percibimos el nombre preciso. Y si le damos el nombre preciso, vamos a poder manejarlo con mayor precisión. Entonces, a ustedes les va a llegar, para los que pidan esta presentación, ustedes pueden ponerse un día a comparar, ¿qué diferencia hay entre aburrimiento y desánimo? Ponerse a pensar, a ver, ¿qué ejemplo de aburrimiento, qué ejemplo de desánimo hay? ¿Qué diferencia hay entre compasión, por ejemplo, y resignación? ¿Hay alguna diferencia entre compasión y resignación? ¿En qué casos usaría uno? ¿En qué casos usaría otro? Entonces, un buen ejercicio es comenzar a comparar palabras semejantes o palabras muy opuestas y tratar de ver qué situaciones puedo usarla con mayor precisión que en otras. Por ejemplo, Nancy está en una reunión de trabajo con Jaime, están reunidos con todos sus compañeros, pero está Jaime. Pero Jaime todo el tiempo está diciendo cosas que hacen que Nancy quiera explotar. La interrumpe cuando está hablando, para recordarle a todos el proyecto que ella dirigió y que fue un fracaso. Y ella está siempre furiosa con Jaime, ¿no? Entonces, cuando conversan, Jaime está, no, ¿qué tal cosa? Le interrumpe a Nancy, le interrumpe. No, y recuerda que el proyecto ese no te salió bien, que digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Cuánto costó? Entonces Nancy está furiosa con él, está furiosa por lo que hace, ¿no? Y está ya pensando en responderle también de mala manera. Pero la pregunta es, ¿Nancy está furiosa realmente? De primera intención y después sí, estoy furiosa. Me saca de quicio, me vuelve loca. ¿Pero está furiosa realmente? Si se pone a pensar, ¿no será que tiene tristeza? ¿No será que tiene tristeza por el proyecto? Porque no salió bien como ella esperaba. Y acá hubo un pequeño acto, ¿no? No debía salirme, pero yo, como decía Oscar Wilde, yo puedo resistir cualquier cosa menos la tentación. Mi tentación era contarle una pequeña, la furia, como siempre, ¡ah! No se puede, qué calor, qué hace, ¡ah! Y la tristeza, así pues, furia, pero ¿qué se va a hacer? Pues, si así es la vida, estamos en verano. No, pero no puede ser la furia. De pronto ven un lago. Entonces la furia dice, yo me voy. Pero furia, no tenemos ropa de baño. No, ¿qué me importa? Entonces la furia se quitó la ropa y ya se metió al lago. Entonces la tristeza al verla, bueno, pues yo también entraré. Se quitó también su traje y se metieron. Y en eso la furia, no, esto huele feo, no, mejor no, pero furia, espera, no, me voy. Salió apresuradamente, agarró su ropa y se fue. Ay, dijo la tristeza, ya me quedé otra vez solo. Eso que está yendo, se da cuenta que la furia, en su apresuramiento, se había llevado su ropa, la ropa de la tristeza.
Entonces, muchas veces vemos a la tristeza caminar por las calles, pero en el fondo no es más que un disfraz que engloba, que encierra una profunda tristeza, ¿no? Muchas veces vemos gente que está furiosa, porque la tristeza tuvo que ponerse la ropa de la furia, ¿no? La tristeza tuvo que ponerse la ropa de la furia y salir. Entonces, por eso se dice que muchas veces vemos una persona furiosa, en el fondo no es sino la tristeza que se tuvo que colocar esa ropa. Entonces, muchas personas lo que sienten no es furia, lo que sienten es tristeza por algo que no lograron, ¿no? O de repente está ansiosa por su futuro, está ansiosa por saber si eso que no le fue bien en el proyecto le va a impactar o no le va a impactar, y eso le preocupa. Y cada vez que Jaime interviene se acuerda, pero se reacciona contra Jaime. No reacciona como pensando, bueno, ¿cómo mejoro mi futuro? ¿Cómo arreglo esto? Sino se va contra Jaime, porque no le está poniendo el nombre correcto a la emoción. El caso de Miguel. Miguel llega a su casa después de un largo día y saca la corbata, ¿no? ¿Qué pasa? Le dice su esposa, que ya llegó antes que él, ¿no? ¿Pasa algo malo? No, es que estoy estresado. Trabajo. Se sienta ahí en el comedor y saca su laptop y sigue continuando trabajando su informe, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿Miguel está realmente estresado por el exceso de trabajo? ¿O será que piensa que no está ya en la carrera correcta? De repente ya perdió ese encanto, de repente ya no disfruta el trabajo como lo hace, de repente ya no es lo que él pensaba el puesto, ya no es lo que la dedicación. No es que está estresado, simplemente está decepcionado con lo que está haciendo. Entonces, si se pusiera a pensar cuál es el nombre correcto de lo que está sintiendo, si pusiera en marcha su autoconocimiento, probablemente le daría el nombre correcto y diría, ok, no estoy en la carrera correcta, siento que ya no disfruto esta carrera. Entonces voy a hacer un plan para cambiar de carrera, quizás dentro de la empresa en la que estoy, quizás saliéndome a otra empresa, pero comienza a darle un sentido constructivo a lo que para él era un estrés, que no tenía sino más era un estrés difuso, ¿no? Ahora ya con claridad entrando dice, no, es una frustración que tengo que corregirla, ¿no? Entonces, tener un vocabulario, necesitamos un vocabulario más preciso para nombrar las emociones. Hacemos una buena inversión si comenzamos a desarrollar nuestro vocabulario. Yo les he dado una lista de palabras que ustedes pueden utilizar, porque si diagnosticamos incorrectamente qué emoción es la que estamos sintiendo, estamos resolviendo el problema incorrecto. Y nada peor que resolver mal un problema es resolver correctamente un problema que no es el problema correcto, ¿no? Cuando la gente no reconoce y enfrenta sus verdaderas emociones, va a tener menos bienestar y va a tener más síntomas físicos negativos, porque dice, estoy haciendo todo lo posible por manejar esta emoción, pero no, ahí permanece. Pero es que realmente no es esa la emoción que debería enfrentar. Entonces, darle nombre a las emociones es comenzar a dominarlas. Hay un libro por ahí, no recuerdo el título exacto, lo vi de pasada, lamentablemente no lo fotografié el título, que dice, emoción nombrada, emoción dominada. En la medida que le damos nombre, es que las comenzamos a dominar, las emociones. Mientras no le damos nombre, están ahí, en la zona del sistema límbico, sistema emocional. Pero una vez que la llevamos a la parte de la neocorteza, a la parte ya del lenguaje, le damos un nombre, ya lo identificamos y ya podemos manejarlo, ¿verdad? Eso es muy importante. Y quiero comentarles ahora cómo ese vocabulario nos sirve. A través de describirles un trabajo que ha hecho Penn-Baker en el año ya 97, que se dice escribir acerca de experiencias emocionales como un proceso terapéutico. Es algo sorprendente. La primera vez que lo vi, dije, ¿y por qué esto no ha sido más difundido? Dice, lo que hizo fue Penn-Baker en su resumen, dice, durante la última década, un número creciente de estudios ha demostrado que cuando las personas escriben sobre sus experiencias emocionales, se producen mejoras significativas en su salud física y mental. Mire, escribir sobre sus experiencias emocionales, llevando ese diario emocional más continuo, no solo de escribir una o tres cosas, sino de escribir casi obligatoriamente qué cosa, cómo nos sentimos durante todo el día, cuál fue nuestra experiencia emocional en general, cómo estamos. Escribir produce mejoras significativas en la salud física y mental, con solo escribirla. Vamos a dar algunos detalles de estudio porque es interesante. El estudio dice, diferentes experimentos han pedido a los participantes que escriban durante 1 a 5 días de distintas formas. Algunos les han dicho escriban consecutivamente, día lunes, martes, miércoles, otros escriban los lunes, todos los lunes, durante 5 lunes, de distintas formas, experiencias separadas, y que en sesiones que han durado 15 a 30 minutos, ¿no? Se han pedido.
Entonces, se encontró que cuanto más, voy a permitirme leerlo, dice, un metaanálisis que hizo Smith encontró una tendencia prometedora que sugiere tomar tiempo escribiendo, no de corrido, quizás puede escribir cada 2 días, puede escribir una vez a la semana, pero cuando más extenso, más largo es este periodo, mayores beneficios se encuentran. O pueden ser de corridos. Claro, dibujar también, pero yo diría, pero dibujar y pintar con relación a nuestras emociones. También, lo otro también tiene un efecto relajante, sí, pero en este caso estamos yendo directamente con la emoción. Estoy escribiendo todo lo que he sentido, cómo he vivido, las expectativas. Dibujar, pintar, caminar también, pero repito, cumple otro rol. Este cumple un rol también que tiene que ver con mejorar nuestra comprensión emocional, mejorar nuestra comprensión emocional. Dice, y aunque no es muy fuerte la tendencia, pero aquellos que escriben una vez a la semana durante un mes, ligeramente tuvieron mejores resultados que aquellos que escribieron seguido, día tras día nada más. Podría ser una buena cifra cada 2 días, o de repente depende de la afición de cada uno escribir todos los días. Pero no tiene que ser todos los días, de repente si soy un poco remolón para escribir, una vez a la semana me fijo un día y me siento ahí, tomo mi café y me pongo a escribir todo lo que he vivido en esa semana emocionalmente. Si lo pueden hacer todos los días, yo creo que es mejor, por lo menos al comienzo. Después podremos irlo despaciando. Pero eso escribir, miren, bueno, sí, pero ¿a quién le doy luego eso para que me dé su feedback? No necesitan el feedback. Justamente lo que encontró Penbreaker es que inclusive no hay mucha diferencia entre sesiones de escrituras más largas, como ponemos acá, más cortas o más largas. Hay una cantidad mínima nomás que en la cual, más allá de lo cual, todo lo que se haga es beneficioso, pero igualmente, aunque no continúe, voy a tener los beneficios, ¿no? Entonces, miren, a diferencia de la psicoterapia, este modelo, este paradigma, no tiene que darle retroalimentación al participante. O sea, ustedes pueden hacerlo solos. Basta el hecho de escribir, como que es un diálogo entre ustedes, entre la parte emocional y la parte racional. La parte racional que está un poco apartado comienza a conocer a su parte emocional, comienzan a presentarse entre sí, usted comienza a integrarse más, ¿no? Aunque nadie me dé aunque nadie lo lea. Inclusive, hay experiencias en las cuales las personas se escriben sin nombre, van y lo echan a una caja. Después, cuando hay ciertas terapias de grupo, el terapeuta lo saca y lee alguna, no da nombre al alguien, pero no interesa que alguien me dé feedback. Más aún, inclusive se ha hecho que se escriba en esos, hay una especie de pizarrita para los niños que escriben, dibujan y luego levantan la lámina plástica y se borra todo. Aún escribiendo así, ha mostrado, no se ha encontrado diferencia en cuanto a los beneficios que da. Es el hecho de expresarlo, de convertirlo en palabras, de mover las manos, de darle forma a las palabras, de tener que buscarla. Ese es donde está el beneficio, no en lo que queda escrito para esta técnica. Ahora, te dirán, bueno, sí, depende, pues una persona que está bien preparada, que puede pensar y otra persona no. No, miren, no afecta ni el sexo, ni la edad, ni el nivel de ansiedad, ni la inhibición, ni la afectación. No, se han probado por todas esas variables y eso no afecta las bondades que da este procedimiento. Más aún, se encontró sí diferencias en caso de personas hostiles. Las personas que eran más hostiles sacaron más beneficio de lo que escribieron que las que eran menos hostiles. ¿Sí? Inclusive el hecho de ser más hostil era más beneficio si se pone a escribir que si no lo escribe. Y por otro lado, en Estados Unidos han hecho también pruebas, dice que se ha comparado a profesionales con títulos avanzados, doctores, magísteres, ¿no? Y a personas, prisioneros en las cárceles que tienen sexto grado de primaria, ¿no? Y ambos han obtenido beneficios. O sea, no depende de mi cultura, de mi erudición, no. Basta ser un ser humano que comienza a escribir sobre sus emociones y comienza a integrarlo, comienza a descubrirlo. Es lo maravilloso de estos descubrimientos de Penbreaker. Y entonces, inclusive no importa el idioma, no importa la etnia, no importa, no solamente es en inglés, también sea en castellano, en francés, o sea, a toda prueba. Conclusión, analicen, vean la posibilidad de escribir periódicamente, todos los días, cada 2 días, cada semana, unos 15, 20 minutos, sobre ustedes, sobre su estado emocional, qué han pasado, qué han vivido, expectativas, esperanzas, como si fuera un diario, pero no tanto como diario, sino todas sus experiencias emocionales, escribir. Puede ser como diario emocional, que es en detalle algunos eventos, y eso adicionalmente escribir en términos generales todo lo que han ido sintiendo, y eso va a proporcionar beneficios porque van a poder conocerse mejor, autoconocimiento, ¿no?
Porque, repito, si diagnosticamos incorrectamente las emociones, hace que enfrentemos equivocadamente lo que no es. Comenzamos a pelear contra molinos de viento, que realmente no existen como fantasmas, ¿no? O lo hacemos de manera incompleta. Si no identificamos y afrontamos correctamente la emoción precisa, en el momento preciso, eso nos va a traer menos bienestar y más estrés. Porque digo, pues si estoy haciendo, ¿no? Yo estoy tratando de contenerlo, estoy tratando de manejar, pero no, igualmente me afecta. Es que de repente estoy trabajando la emoción incorrecta, no he hecho el diagnóstico correcto, no me estoy autoconociendo, ¿no? Entonces, voy a mover acá, que en este momento el chat me está tapando este de aquí. Vamos a ver. Déjeme un momentito. Aquí, ya. Es el alto costo de evitar nuestras emociones, ¿no? Entonces, cuando nosotros, las emociones no se van, como decimos, las emociones las podemos esconder, pero las emociones son como el pescado. Cuanto más tiempo está fuera del agua, huele peor. Entonces, evitar las emociones, enfrentar las emociones no es lo más saludable. Bien. Entonces, ahora, otra ayuda para comenzar a tener un mejor vocabulario emocional. Ya les puse esa lista. Ahora, tenemos aquí el cono de Plutchik. Aquí hay una serie de afectos, pueden ser, algunos son emociones, otras son sentimientos, otros son estados de ánimo, que ustedes van a encontrar bien interesantes si buscan cono de Plutchik. Les voy a dejar para que ustedes descubran, pero hay ciertas reglas acá, no están en cualquier orden acá. O sea, se los voy a dejar ese placer a ustedes para que lo vean en la lámina, aquí, cuando la reciban, o si googlean, terminada la reunión, por favor, cono de Plutchik, traten de encontrar qué reglas hay, por qué está cada emoción, por qué está en el sitio en el que está. ¿Okay? Los voy a dejar para su descubrimiento. Bien, ahora les diré, como les decía, yo he estado haciendo ya hace casi 5 años, levantando información sobre emociones que sienten, en este caso los estudiantes del MBA, emociones en general y emociones en el puesto de trabajo, ¿no? Dígame, escribe usted tantas emociones como pueda durante un minuto, escriben, ponga si es hombre o mujer, su edad, y escriba ahora emociones que ocurren en el puesto de trabajo en particular. Y rápidamente, nomás solamente le quiero mostrar este cuadro, que en general yo he puesto acá, voy a quitar esta parte de acá, yo he puesto acá las emociones que más se repiten, en orden de frecuencia, miren, es cerca de 800 personas, ¿no? En total se han mencionado la palabra tristeza 687 veces, la palabra alegría casi por igual. Esto es cuando le decía, describan emociones en general. Cuando le decía, y ahora solamente emociones en el puesto de trabajo, desaparece la tristeza. La tristeza no está considerada como algo frecuente, que frecuentemente ocurra. Bueno, acá está, bueno, no está como la primera, pero baja de 556, que acá era pues casi igual que la alegría, acá baja casi a la mitad. O sea, la tristeza existe en el puesto de trabajo, pero no tan frecuentemente como existe en la vida, como consideran estas personas, ¿no? Ahora, también por otro lado, podemos ver que hay, si nosotros las comparamos, quiero avanzar acá para poder compararlas. Mire, algunas pequeñas comparaciones nada más. Baja acá casi al puesto 16. Tenemos también, por ejemplo, la ira, que acá ocupa un lugar más o menos determinante, acá ocupa un lugar mucho menor. Claro, la diferencia puede no ser significativa. Esto lo estoy pasando por una serie de tablas de contingencia para análisis de diferencia, para ver si es relevante la diferencia o no es relevante la diferencia. Pero es un trabajo que estoy haciendo para comparar cómo se perciben las emociones en el trabajo y cómo se perciben las emociones en la vida diaria. Ahora, esto cambia drásticamente porque el trabajo significa otra cosa. Pero como también en muchos casos he preguntado si es hombre o mujer, también los he podido separar por hombre y mujer. Entonces acá están las 20, puse las 20 más frecuentemente mencionadas por hombres y las 20 más frecuentemente mencionadas por mujeres, y encontraba también ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, entre las 20 más importantes para los hombres, habían algunas que las mujeres no lo ponían entre sus 20 más importantes. Por ejemplo, molestia. Molestia está en el puesto 19 acá, y las damas lo tienen en el puesto 22, ¿no? Por ejemplo, presión. Presión está acá en el puesto 25, mientras acá lo tienen en el puesto 17. Al final, y luego comparando por edades también, he logrado juntar más o menos son 30 emociones en las cuales están representadas tanto los 20 de mujeres, las 20 más frecuentes de hombres, las 20 por género, en general por faja etaria, por generación, etcétera, etcétera, que puede servir como como un muestrario para a partir de ahí hacer investigaciones sobre 30 emociones
en lugar de dejar que cada uno exprese su emoción libremente, porque puede utilizar sinónimos y puede hacerse muy extenso y impreciso el estudio. Pero voy a continuar en eso. Ahora voy a tratar de analizar cómo ha variado estas emociones que habíamos puesto acá, generales y de trabajo, cómo han variado con respecto a las nuevas circunstancias que vivimos. Es posible que de repente les pida apoyo a ustedes para que me respondan algunas encuestas. Bien. Teníamos autoconocimiento, ahora viene autocontrol. Lo más básico para autocontrolarnos, respirar hondo, calmarnos, contar hasta 10, porque el sistema límbico emocional es muy rápido y el sistema racional es más lento, ¿no? Luego, autohablarse. Puede parecer algo sin sentido, pero hablarnos, aconsejarnos nosotros mismos. Esto parte de un principio que parece ser así. Hay partes del cerebro que no diferencian lo que ha sido real de lo que ha sido imaginario. Miren, ¿eh? Hay partes del cerebro que no diferencian si la experiencia que han almacenado ha sido algo real o ha sido algo imaginado por nosotros. Cuando yo me autohablo, es como que alguien me estuviera aconsejando. Y hay parte de mi cerebro que no diferencia si es que yo me lo estoy diciendo o me lo está diciendo alguien. Voy a poner en el chat, que lo había sacado del chat. Si yo me lo estoy diciendo yo o me lo está diciendo alguien. Entonces es muy importante el autohablarse, ¿no? Esta encuesta es antes de la pandemia, sí, antes de la pandemia. Bueno, voy a responder ahora, que puedo responder al final también, pero ya que lo miré. El diario emocional, la ventaja que tiene es que lo voy leyendo y veo qué emoción se repite con frecuencia. A veces por correo, a veces lo dispara un WhatsApp, a veces lo dispara algo que me dijeron, a veces lo dispara un gesto. ¿Por qué? ¿Por qué me ocurre eso? ¿Por qué me fastidia? Daba el ejemplo de que cada vez que hablan de mi apariencia personal me fastidio, ¿no? Entonces, eso me sirve el diario emocional, para ir viendo qué emociones siento con más frecuencia y si está justificado que la sienta. ¿Por qué frecuentemente me molesto? ¿O por qué frecuentemente me incomodo? Acá veo que incomoda acá, incomoda acá. No me había dado cuenta de eso. Sí, mira, ese que más se repite. ¿Y por qué? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar el diario emocional, ¿no? A comenzar a conocernos mejor. Luego está está el definir bien nuestras metas. Esto puede parecer muy trivial, pero no, autohablarse, recordar nuestras metas. ¿Qué significa? Poner por escrito nuestras metas laborales. Esto es, qué responsabilidades quiero ir adquiriendo en los centros donde yo trabajo, quiero ser supervisor, quiero ser gerente, lo que quiero ser. Metas profesionales dentro de mi profesión, a lo que yo me dedico, mi oficio, en qué quiero especializarme. Metas financieras, ¿a qué edad quisiera retirarme ganando cuánto? Nunca se es demasiado joven para comenzar, y más bien frecuentemente uno es demasiado adulto o mayor como para que le sirva de mucho, pero siempre es bueno. Y metas sentimentales, ¿con quién o con quiénes quiero pasar el resto de mi vida? Pero sí escribirlo bien documentado y ponerle figuritas y todo. ¿Por qué? Yo tengo ahí una hipótesis, que cuando nos ocurre un evento inesperado, alguien trata de acercar, digamos, el caso de mi jefe, que me dijo, tu trabajo no sirve para nada, es una porquería, suponiendo, ¿no? Entonces, inmediatamente mi cerebro emocional trata de y reacciona de la manera más rápida, más automática posible, porque el cerebro no le gusta gastar energía por gusto. Cuaternaria, que es, me insulta, me agrede y yo lo agredo también. Pero entonces, claro, ahí interviene un poco la parte social. Pero si yo no tengo metas, lo más probable es que me surja lo instintivo. Pero si yo tengo metas, si yo he estado pensando en los últimos 2 meses, caramba, estoy en una buena empresa, el puesto en el que estoy quizás no es el mejor porque tengo un jefe que se comporta, no es un verdadero líder, es muy autocrático, pero puedo pasarme a otras áreas, la cultura en el resto de la empresa es muy buena, quisiera mantenerme acá mucho tiempo, debo conservar mi imagen. Si tengo esa meta, cuando ocurrió ese incidente hipotético que les digo del insulto, inmediatamente mi cerebro dice, un momentito, tranquilo, no hagas nada, no hagas nada, ten en cuenta que eres en esta empresa. Entonces, en ese momento, caso para disculpe señor que no le responda, porque no sé cómo responder, jamás me han enseñado a tratar a la gente así. Yo no sé cómo se trata así a la gente. Dice, por favor, permítame que me retire. No, por favor. En el sentido, me siento muy alterado como para continuar. Ustedes, disculpen, compañeros, con todo respeto, no, debo retirar. ¿Qué pasó? Intervino ahí mis metas. Quiero mantenerme. ¿Cómo quedo yo frente a la empresa? Quedo bien, quedo como una persona tildada, una gente, y lógicamente mi jefe, su magnitud de brutalidad, de carácter fuerte.
Entonces, repito, si nos recordamos nuestras acciones aún involuntarias van a apurar, si con más cosas personales me han pasado que me hacen muy entusiasta en eso de recordar las metas. Y tercero, le debo tener miedo a viajar en avión, que es la visualización. ¿Qué es la visualización creativa? Nuevamente, aprovechando que hay partes del cerebro, 10 minutos practicando cómo llego, cómo saludo, visualizo todas las caras de los jefes, las jefas, lo que comienzo a decirles, que estoy tranquilo, y si me distraigo, retrocedo, nuevamente comienzo con todo que una y otra vez, y mi organismo cree que yo ya tengo anteriormente y he salido bien. Entonces, la visualización creativa es maravillosa en ese sentido. Si ustedes googlean PDF visualización creativa, le va a salir el librito de una autora de apellido hindú. O pueden buscar también. Profesor, muy buenas tardes. ¿Me logra escuchar bien? ¿Me escucha? Perfecto, profesor, Sí, muy se ha cortado, claramente. se ha cortado. Acaba de cortarse, profesor. Nuevamente. Esperemos, estimados participantes, unos breves segundos a que el docente comparta su pantalla en unos breves segundos. Con calma. Perfecto, muchas gracias por su comprensión. Un momentito. Participantes, esperemos. Esto pasa, entonces, estoy aquí. A ver, sí, ¿qué pasó aquí? Está bien todo, está el internet, está conectado. Estoy aquí. Vamos a ver. Tener mejor autocontrol, debo autohablarme, recordar metas y visualización creativa. Ustedes dirán, pero bueno, sí, quizá. No, un momentito. Estas técnicas las utilizan los comandos, me parece que es de los SEALs, creo que es de la Navy, de la Armada Norteamericana. Comandos, gente cuajada, gente pues, durísima, ¿no? De temple, lo utilizan para mejorar su reacción al pánico, para no tener pánico. Para eso vamos a ver acá, voy a activar el chat también. Para eso vamos a ver entonces un video que es del National Geographic, aquí donde lo tomé, parece que lo habían tapado, pero es del National Geographic, un video donde describe rápidamente, en menos de 5 minutos, cómo los comandos de la Marina norteamericana utilizan esas 3 técnicas: autohablarse, fijación de metas, visualización creativa, para mejorar su control del pánico, del momento de vida o muerte, ¿ok? Por favor, vamos a escucharlo. Al final, el estudiante completarse tareas puede tocar el fondo. Perdón, quiero explicarme. Se hacen una serie de pruebas, lo meten a una piscina con el equipo de buceo, pero el instructor viene por detrás y le quita las mangueras, se las desarma, le amarra las mangueras, le quita de la boca, y la persona, conteniendo la respiración, tiene que tratar de, hasta sin mirar, tiene que tratar de desanudar y ponérselo y aguantar la respiración. En otra oportunidad les amarran los pies y les amarran las manos a la espalda y se tiran a la piscina y tienen que poder nadar con los pies amarrados y las manos amarradas sin entrar en pánico, Entonces, ellos utilizan como técnica para mejorar, como van a ver, el autohablarse, recordar metas y visualización creativa. Entonces, ahora sí, sigamos. Subir hasta la superficie para esperar que el instructor le comunique si pasó o no la prueba. Pocos candidatos a las fuerzas especiales de la Armada aprueban este entrenamiento en el primer intento. Algunos necesitan hasta 4 intentos. Hay mucho en juego por cada posibilidad. El pánico es la razón más común por la que se reprueba el entrenamiento bajo el agua. La pérdida de la calma.
Para algunos de nuestros estudiantes, este es el fin. Su rendimiento los sacó del entrenamiento. La Armada quiere ayudar a estos candidatos que están en el límite y que tienen el potencial para pasar esas etapas críticas del entrenamiento. Luego de consultar a los expertos, se desarrolló un programa innovador de resistencia mental que consistía en un conjunto de técnicas para mejorar la capacidad de los aspirantes en el control del miedo, incluso en aquellas situaciones extremas. Allá afuera hay que luchar contra el dolor, por metas que queremos lograr para poder continuar. Las técnicas en las que estamos interesados son las que llaman las 4 grandes: establecer metas, ensayar mentalmente, tener pensamientos positivos y activar el control. Los científicos creen que fijarse metas funciona con la ayuda de los lóbulos frontales. El supervisor del cerebro, los lóbulos frontales, son los responsables del razonamiento y la planificación. Concentrarse en metas específicas permite que el cerebro ponga orden en el caos y mantiene controlada la amígdala, el centro emocional del cerebro. Todas las mañanas me levantaba y me decía, voy a lograrlo en el desayuno. Durante el desayuno me repetía, voy a lograrlo en el almuerzo. Luego me decía, durante toda la tarde lo haré. Así fui conquistando metas paso a paso. La segunda técnica, el ensayo mental o la visualización, debe realizarse mentalmente y de manera continua mientras se realiza cualquier actividad, de manera que cuando llegue el momento de realizarlo, éste se desarrolle naturalmente. Si practicas primero en tu mente y luego haces un ensayo de lo que deberías hacer en momentos tan estresantes como estos, cuando tengas que enfrentarte con estas situaciones en la realidad, será la segunda vez que lo hayas hecho frente a dicha dificultad. Entonces tendrás una reacción de menor angustia. La tercera técnica, animarse, ayuda a enfocar los pensamientos de los aspirantes. El promedio de palabras que una persona se dice a sí misma va desde 300 hasta 1000 palabras por minuto. Si estas palabras son positivas en vez de negativas, puedo hacerlo en lugar de no puedo, ayudaría al cerebro a hacer caso omiso a las señales de pánico que emitiría la amígdala. Los lóbulos frontales siempre están encendidos. Es muy fácil pensar en dificultades, situaciones negativas como voy a reprobar, ¿qué estoy haciendo aquí? No practiqué lo suficiente. Lo que debe hacerse es reemplazar esos pensamientos negativos por positivos. Bien, me estaban pidiendo que comente un poquito más visualización creativa, voy a darle unos 30 segundos más. Si yo tengo, por ejemplo, temor a las arañas, por decir algo, entonces tengo pánico a las arañas, ¿no? Algo pasó en mi infancia, no sé. Entonces lo que hago yo es me siento y en un sitio tranquilo, y cierro los ojos y me comienzo a imaginar. Me imagino que estoy sentado en un short, ¿no? Sin polo, inclusive en una zona de la selva, una cabaña, me imagino el ambiente húmedo, todo está oscuro, pero apenas entra el sol por una puerta semiabierta, y yo me imagino que estoy ahí sentado y de pronto veo una sombra que comienza a aparecer, una sombra que va creciendo y es una tarántula, ¿no? Una tarántula del tamaño de una mano, que va entrando y que se me acerca. Y yo estoy prácticamente con mi short y mi polo, no tengo zapatos, nada, y dejo que se me va acercando, voy viendo, ya puedo distinguir sus ojos también, sus ojos vidriosos, así como le brillan los pelitos a la tarántula. Luego siento que se posa en mi pie, que comienza a subir por mi empeine, que comienza a subir por mi tobillo, y siento lo pegajoso que es y el peso, y comienza a subir, y de pronto está por mi rodilla. Comienza a sentir un cierto aroma, un olor que tiene la tarántula, y comienza a llegar, y yo tranquilo. Si pierdo la calma, retrocedo de nuevo, nuevamente. Le siento sentado y comienza la tarántula nuevamente a entrar. Así tengo que repetir hasta que sea de continuo, sin que yo lo interrumpa y que me sienta cómodo. Hasta que hay un momento en que la araña me camina por la cara, siento que me camina, que da, etc., ¿no? Entonces, el cerebro piensa que en realidad ya una tarántula nos ha caminado y no nos ha pasado nada. Entonces la próxima vez que una arañita dice, ¡ay, una arañita! ¿Qué me vas a hacer? Yo suelo hacer, lo tapamos un papelito, le vamos al jardín, la soltamos, anda, busca tu comidita por allá. Entonces esa es la visualización creativa. Aquel monstruo que queremos enfrentar, lo enfrentamos mentalmente una y otra vez, pero con mucho detalle. Si me equivoco o si pierdo la concentración, retrocedo y nuevamente. En un momento les contaré más experiencias personales que tuve al respecto. Y así hasta aquel momento en cuando enfrentamos de verdad el fenómeno, nuestro
organismo reacciona de una manera mucho más constructiva, positiva, no se alarma, porque no es la primera vez que lo va a enfrentar, ¿verdad? Bien, entonces, para terminar esta parte conceptual, quisiera dejarle esta frase. Miren, lo que dice Víctor Frank. Es una peculiaridad del ser humano el que solamente pueda vivir mirando el futuro. Y esta es su salvación en los momentos más difíciles de su existencia, aun cuando algunas veces tenga que forzar su mente para aceptarlo y trabajar con ello. ¿Por qué lo dice Víctor Frank? Víctor Frank era un renombrado psicólogo judío, estaba en Austria y que fue llevado a los campos de concentración. Pudo haberse escapado, pero por cariño a sus padres se quedó. Y él vio que en el campo de concentración lo que más abundaba, la gente más moría por suicidio, porque la gente no soportaba la tensión, no soportaba el no saber si iba a vivir, no iba a vivir, si iba a comer, no iba a comer, entonces se moría. Entonces él encontró que aquellos más bien que tenían algún plan a futuro, aquellos que podían pensar, bueno, si yo logro salir voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro, ellos sí sobrevivían. Entonces él dice, no, el ser humano tiene una tendencia, solamente puede vivir mirando el futuro. Cuando ya no eres capaz de crear un futuro, ahí se te complican las cosas. Ahí se te complican las cosas, ¿no? Entonces, él por eso dice, y él crea pues la logoterapia, después que soportó todo, logró salir, ironías de la vida, estuvo aguantando con su esposa y justo el mismo día que los liberan muere su esposa. Entonces, él crea la logoterapia y en general lo que nos dice es una peculiaridad del ser humano el que solamente pueda vivir mirando el futuro. Por eso siempre tenemos que estar construyendo nuestro futuro. Siempre tenemos que estar pintando eso es lo que nos va a mover, eso es lo que nos va a salvar. Entonces, un ejercicio práctico consiste en lo siguiente. Como tenemos que mirar el futuro, ¿cómo hacemos para ayudarnos a mirar el futuro? Algo que muy sencillo, lugar. La mejor forma de anticipar el futuro es crearlo, ¿no es cierto? Y aunque parezca muy difícil hoy en estos momentos que vivimos con toda esta pandemia, ese es el mejor momento para crear un futuro mejor, y ese mejor para nosotros es ahora. Un futuro mayor, y ese mejor momento es ahora. ¿Qué significa esto? Tómense un tiempo, van a tener este texto, lo van a poder rehacer, para responder a las preguntas que vienen a continuación. Háganse la siguiente pregunta. Si el 31 de diciembre del 2020, si fuera el 31 de diciembre del 2020, imagínense que estamos el 31 de diciembre de 2020, y ustedes están mirando hacia atrás todo lo que pasó en el año, ¿no? Analizando todo lo que ocurrió este año, ¿qué tendría que haber sucedido para que ustedes consideren que ha sido un año extremadamente positivo y de crecimiento en lo personal y profesional? Miren el reto, ¿eh? Imagínense el 31 de diciembre, ustedes están mirando, uff, qué año ha sido este año, pero ha sido el mejor año de mi vida en lo personal, en crecimiento, en lo profesional. ¿Qué tendría que haber pasado? ¿Qué tendría que haber pasado de aquí hasta que llegue el 31 de diciembre? ¿Qué tendría que pasar para que ustedes puedan llegar al 31 de diciembre y decir, caramba, he tenido grandes logros, el mejor logro positivo de crecimiento en lo personal y en lo profesional, ¿eh? Imaginen eso, ¿qué tendría que pasar? Tomen nota de eso, tomen nota de eso. Luego, una vez que dada la respuesta, ¿qué pasaría? Una vez que se resuelva la situación sanitaria actual y tengamos la confirmación de parte de las autoridades de que podemos comenzar a movernos libremente, sin restricciones, ¿cuáles serían esas 2 o 3 iniciativas o objetivos claves que necesitarían lograr para que se logre ese futuro que definieron, que visualizaron en la pregunta 1? Sí, imagínense luego, ya tienen visualizado qué tendría que haber pasado. Ahora, una vez que ya nos dejen ya movernos libremente, ¿cuáles son esos 2 o 3 iniciativas u objetivos que tendríamos que lograr para avanzar hacia ese futuro que habíamos visualizado? ¿Cuáles serían esos proyectos que tendríamos que trabajar para lograr ese futuro buenísimo que estamos visualizando en la pregunta 1? Luego, ¿cuáles son los principales riesgos, desafíos o amenazas que estás enfrentando hoy para lograr lo que se definió en la pregunta 2? ¿Qué desafíos hay actualmente que no me permiten lograr esos objetivos, esos proyectos que he definido en la pregunta 2? Luego, ¿cuáles son las principales, estamos en la pregunta 4, ¿cuáles son las principales oportunidades que tienes o que puedes identificar en tu situación que te ayudarán a lograr lo que indicaste en la pregunta 2, en lograr los objetivos? O sea, visualiza un futuro,
pero mirando del 31 de diciembre hacia atrás, todo lo maravilloso que me ocurrió. Luego me pongo nuevamente en mi sitio y digo, ¿qué proyectos tengo que lanzar? 2 o 3 proyectos para que eso ocurra. Luego me pongo a pensar, ¿qué desafíos tengo? ¿Qué retos tengo para que esos proyectos se puedan culminar? Luego tengo, ¿qué oportunidades existen? ¿Qué oportunidades existen para yo, del lado positivo, para poder lograrlo y que me van a ayudar a lograr esos objetivos? Luego, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis principales fortalezas que pueden ayudarme a aprovechar esas oportunidades y enfrentar los riesgos para lograr esos objetivos y crear el futuro que visualicé? ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las fortalezas que tengo para vencer esos retos que me van a ayudar a lograr los proyectos, que me van a ayudar a materializar ese futuro que yo visualicé? Y luego, esto es lo más importante acá viene la C. Dado todo lo que se ha respondido previamente, ¿qué acción o acciones puedes tomar dentro de las próximas 24 horas, ahora, en las próximas 24 horas, para acercarte, aunque sea en lo más mínimo, a los objetivos de la pregunta 2 y a lo que respondiste en la pregunta 1? ¿Qué puedo hacer de hoy a mañana? No, ¿qué cosa haré de acá a 3 meses? No. Mañana mismo, ¿qué cosa puedo ya hacer? Entonces, esta última pregunta deberías formulártela cada día mientras dure la situación actual, y después también, pero cada día preguntarte ya, ¿qué cosa hago en las próximas 24 horas para avanzar siquiera 1 milímetro en la dirección de esos proyectos que he pensado? De repente, prepararme un poco más, leer más de esto de acá, buscar información de esto de aquí, capacitarme en esto, ¿qué cosa? Pero avanzar hacia ese futuro. Entonces, aunque las circunstancias, y si todo el transcurso de esta presentación pudieron estar haciendo otras cosas involuntariamente, de fuerza mayor, esto sí quisiera que le presten atención. Aunque las circunstancias sean extremadamente desafiantes y difíciles, como ahora, siempre hay algo que podemos hacer. Y vamos a avanzar mucho más enfocándonos en lo que está bajo nuestro control que en lo que no podemos controlar. De nada vale que estemos rumiando la mala suerte, lo que pasó, lo que hizo el presidente, lo que no hizo, nada vale. Trabajemos en lo que está bajo nuestro control. Recordemos de que el miedo a la pandemia puede ser peor que la pandemia misma. Recordemos que tenemos un capital emocional que tenemos que preservar. Recordemos que tenemos que desarrollar inteligencia emocional y además ayudar a que nuestro entorno también lo desarrolle. ¿Okay? Ese es mi mensaje entonces y el mensaje que queremos darle. Inteligencia emocional, vocabulario emocional, concentrarnos en las técnicas que hemos visto de autoconocimiento, autocontrol. No he tocado empatía y persuasión porque no es tan digamos, oportuna en este momento, eso es lo más necesario. Y recuerden, fijar nuestras metas, autohablarnos, desarrollar el vocabulario emocional, visualización creativa, pensar en estos proyectos que les siguen el orden que los van a ver de la pregunta 1 a la 6, y todos los días preguntarnos qué puedo hacer en las próximas 24 horas para avanzar siquiera 1 milímetro en la dirección de ese futuro brillante que quiero tener de aquí al 31 de diciembre. Les agradezco mucho y quiero dejarles como regalo el pequeño video que viene a continuación. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Les dejo esto como un pequeño obsequio. Recuerden que más esfuerzo cuesta estar agestado que sonreír. Se mueven más músculos estando agestado, se requiere más energía que sonriendo, ¿no? Bien, entonces, a ver, por favor, Yesenia, ¿cómo vamos a...? Bueno, ante todo, la presentación, ustedes a través de los contactos ya les van a decir, van a tener la presentación, no va a haber ningún problema, ahí van a poder ver esas 6 preguntas que les dije, más en detalle, por favor, practíquenla, muy importante. Yesenia, por favor, al comando técnico, cómo quisieran que responda a las preguntas, porque acá yo las he visto pasar, pero ¿cómo quieren hacerlo?
O bueno, yo puedo comenzar a tratar de mirarlas por aquí, unos 15 minutos, por favor. Pero acá no se escucha bien, se corta el audio, ay, no veis esto, es el video, pues quiten el video, está entrecortado. Empiecen a aplicar el autocontrol, por favor, ahí está mejor. Indiquen al profesor que mejor cierre su video, sea solo audio, ya que la conectividad no es buena. Ahora si se escucha, lo escuchamos mejor. Es en la parte final, ¿no? Si se escucha, sí. Lo que pasa es que se cortó la comunicación. Ya está, entonces ahí no fue muy cortés eso de manejar el autocontrol, pero bueno, todo pasa. Muy bien, sí, mejor. ¿Sí? Profesor, Mejor, ¿le muy bien, se parece bien escucha. si le comento algunas de las preguntas que se ha recuperado y que son Porque como como que salí, volví a entrar, esa resumidas? parte del chat ya no Exacto. está. Perfecto, profesor. Les comento las preguntas. ¿Le parece bien? Ok. Walter Viloche Adelante. pregunta. Profesor, después de Sí, ir por favor, adelante. estudiando el diario emocional, Es el nombre. Sí. ¿cómo se debe de evaluarlo o en qué forma se le puede sacar más provecho? Ya, como decía, el diario emocional lo que tengo que hacer es ver qué constantes hay, qué situaciones se repiten más frecuentemente, por qué medios es lo que me altera más emocionalmente, si es por correo, si es por chat, si es por dónde, a veces mucho en el WhatsApp, porque el WhatsApp no transmite más que palabras, difícilmente transmite gestos, no transmite tono. Entonces, de repente, yo ya sé que no debo usar tanto eso porque se presta mucho malentendido. Pero sobre todo, ¿qué emociones frecuentes es la que más se repite, más frecuentemente? Le decía un ejemplo. Me molesto, me siento molesto cuando hablan de mi apariencia personal o de mis gastos en mis arreglos. Entonces, ¿por qué? O de que no entrego las cosas a tiempo, o que soy incumplido. Entonces, ¿por qué? Veo que frecuentemente me molesto cuando me hablan de eso. Sí, ¿por qué? ¿Qué tanto de razón tiene? Quizás debiera considerarlo, porque a veces nosotros nos victimizamos, ¿no? No, en lugar de mirar a nosotros mismos, siempre le echamos la culpa, tratamos de matar al mensajero y no consideramos el mensaje. La persona que nos hace alguna broma, que nos hace algo que nos altera emocionalmente, no es sino el mensajero. Agarremos el mensaje, ¿qué de cierto hay ahí? ¿Qué de cierto hay en lo que dice? ¿Por qué una persona que es mi amiga, una persona que se pone bien intencionada, por qué me diría eso? Entonces, el problema no está en lo que me dicen, sino cómo yo lo interpreto. Entonces, el diario emocional me ayuda a interpretar mejor el feedback que me va dando la gente a través de sus interacciones conmigo y me permite centrarme en aquello que yo debo mejorar. Esa es básicamente la ventaja del diario emocional. En aquellas emociones que más frecuentemente se repiten, que más fastidio me causan, comenzar a trabajarlas y ver por qué. Y repito, no es lo que se emite, sino es lo que yo hago con lo que recibo. Es la actitud con la que yo recibo las expresiones de los demás, ¿no? Por favor, Yesenia, si hay otro punto más. Paola Janampa pregunta, ¿de qué manera podría medir alguna emoción que quiero controlar? Bueno, básicamente medirla es un poco más difícil. Una forma de medirla es darle el nombre apropiado. Darle el nombre apropiado. Yo diría que lo que he sentido es miedo, es pánico, terror, aprehensión. Yo creo que si llegamos a colocarle la palabra correcta y como normalmente las emociones están en grupos de familia, estaría dando de manera más o menos gruesa, pero dándole cuál es la intensidad. No es terror, no es pánico, no es miedo, es aprehensión o es recelo nada más, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo, dándole el nombre correcto y comparando con otras posibilidades dentro de ese tipo de emoción, yo puedo medir, no, es un poquito de pertenecer a la familia del miedo, pero es bajito nomás. No, sí, yo estoy a nivel ya de pánico ahí, ¿no? Entonces, no necesito medirla directamente, lo que puedo hacer es comparativamente ver el grado de intensidad que lleva en la familia a la cual pertenece, ¿no? Esa sería mi respuesta. Juan Carlos consulta, ¿qué relación tienen los mindsets con las emociones en el ambiente laboral? ¿Cómo se promueve una mayor confianza en el equipo de trabajo? Perdón, ¿podrías repetirme? Juan Carlos consulta, ¿qué relación tienen los mindsets con las emociones en el ambiente laboral? ¿Y cómo se promueve una mayor confianza en el equipo de trabajo? No entendí la parte de la palabra mindset. ¿Podría ser el estado emocional, el mindset? ¿Eso es lo que quiere decir? Si es así, si puede ponerlo con otras palabras, hacer la pregunta, por favor. No la estoy entendiendo bien. Si lo hubiera visto escrito, quizás sí, pero no la estoy entendiendo bien.
mientras la persona que hizo tiene, por favor, disculpe la molestia, volver a escribirla para poder verla yo también, o ponerle otras palabras. Con todo gusto puedo continuar con la otra pregunta mientras le pedimos que la vuelva a hacer. ¿Sí? ¿Puedes avanzar con otra, por favor? ¿Cómo se promueve una mayor confianza en el equipo de trabajo? Bueno, la mayor confianza en el equipo de trabajo se logra haciendo, claro, son los mindset, ok. La mayor confianza, se logra confianza cuando yo cumplo lo que prometo, cuando yo soy íntegro, lo que digo lo hago. Por ejemplo, tengo el ejemplo de un gran amigo mío que fue gerente de IBM, que él después que salió y entró a un proyecto, me decía, ¿cómo me gané yo la confianza de la gente? Yo reunía a toda mi gente, 600 personas, la reunía y le decía, mire, mi agenda de trabajo va a estar centrada, nuestra agenda de trabajo, nuestra agenda, siempre la va en plural, nuestra agenda va a estar centrada en 3 cosas. Ustedes como cliente interno, el cliente externo y trabajo en equipo. Y vamos a hacer lo siguiente. En trabajo en cliente interno vamos a hacer esta capacitación, vamos a hacer estas formaciones. En lo que es cliente externo vamos a hacer estas ofertas, vamos a hacer estos anuncios. En lo que es trabajo en equipo vamos a formar estos grupos, vamos a formar estos proyectos. Luego de 3 meses volví a reunir a los 600. Y decía, acá está, esta es la lámina que presenté, ¿verdad? Hace 3 meses. Bueno, dijimos que íbamos a hacer esto, acá está, ya lo hemos hecho. Dijimos que íbamos a hacer estos grupos, ya está hecho, ¿no? O sea, la gente comenzó a ver que lo que se decía, se hacía. Entonces, la mejor forma de lograr confianza es hacer lo que uno dice que va a hacer y no comprometerse a aquello que uno puede lograr. Entonces, es la mejor manera de lograr confianza. Y también un cierto atención a los temas emocionales. Inclusive yo como jefe, jefa o supervisor, supervisora, puedo dar un poquito más, controladamente un poquito más de confianza a la gente en el sentido de contarle cosas emocionales. Mira, la otra vez me sentí triste por tal cosa, por tal otra. ¿No te ha pasado a ti alguna vez? O sea, que la persona vea que es correcto hablar también de las emociones, que se puede confiar en mí, porque yo estoy confiando en la persona, estoy contando ciertas cositas, no muy profundas, pero ciertas cositas de mis expectativas emocionales, mis temores, proyectos, que la persona también me conoce. Esa apertura sincera genera confianza, pero sobre todo, lo que digo, lo hago. Eso genera confianza. ¿Otro más? Juan Carlos Borges pregunta, cuando visualizamos, ¿qué tan importante es visualizar el éxito, el triunfo y qué tanto puede presionar si en los intentos no lo logramos? A ver, yo lo que intento es, la visualización creativa me permite llevar en la mente cosas muy concretas. No es tanto como decir, ya me veo yo siendo así, teniendo esto, no. ¿Cómo lo voy a lograr? Voy a ir a presentar a una entrevista de trabajo. ¿Cómo voy a hacer la entrevista de trabajo? Probablemente que me van a preguntar, qué voy a decir, cómo me voy a comportar. Repito, es muy concreta la visualización. No es imaginarme solamente, sí, ya me veo yo, ya teniendo estas comodidades, aquí está acá. Sino solamente yo me pongo a ver, para tener esas comodidades, ¿qué necesito ganar? Y para ganar eso, ¿qué necesito? Y hasta que llego a algo concreto, y ahí, ¿cómo voy a comportarme para hacerlo? Y la idea es que yo no me voy a sentir presionado, sino simplemente yo me estoy preparando. Y si hago algo y no me resulta, yo digo, ¿por qué no me resultó? Voy a seguir practicando. Entonces, no es sentarse porque como yo digo, la fe no mueve montañas. Yo nunca he visto una fe moviendo montañas. Yo he visto a retrocargadores, a grúas, a volquetes moviendo montañas, pero la fe nunca la he visto moviendo montañas. Claro, si yo voy y para tener esos equipos para mover montañas necesito dinero. Para tener dinero tengo que ir al banco y al banco tengo que pedirle dinero, un préstamo, y si no me dan, yo tengo que tener fe que me lo van a dar, en el sentido que voy y sigo, tengo fe en mi proyecto, y voy y le digo, no me han dado el préstamo. ¿Por qué, señor? ¿Puede usted explicarme dónde he fallado, que necesito mejorar? No, por favor, voy, trato de hacerlo nuevamente. No, ahora falló en tal cosa, y sigo con fe. Voy a lograrlo, voy a mejorarlo. No solamente no me siento delante del banco y decir, sí, me van a dar el préstamo, No, lo que tengo que hacer, en la fe en que mi proyecto va a salir. Entonces, hasta el final me dan el préstamo, ¿no? Y con ese préstamo alquilo las máquinas y muevo la montaña. Entonces, la idea de la visualización creativa es de cosas muy concretas que me ayuden a lograrlo. Y si no lo estoy logrando, tengo que revisar por qué no estoy lográndolo para poder corregirlo, ¿no? Ok, tenemos otra consulta, profesor. En algún momento escuché Sí. que estar demasiado consciente de cada acto que uno realiza en todo momento desgasta
y daña a uno mismo. Pero en esta presentación usted ha mencionado que eso es autoconocerse. ¿Qué puede decir respecto a esta manera de ver las cosas? Ya, por eso decía, si yo llevo un diario emocional, les decía, yo no voy a anotar todo, no voy a estar, un momentito, a ver, no voy a anotar todo, no, lo más saltante, además lo más saltante del día. Voy a anotar, a veces habrá días que no anote nada, porque no hubo nada saltante. Y una vez que lo he escrito, recién sobre eso nada más me concentro. O sea, no voy a estar a todo momento, cada media hora voy a anotar, no, sino puede ser al final del día, ¿no? O si ocurrió algo muy impactante, apenas pueda controlarme y todo, lo voy a anotar para no perder todos los detalles. Pero no se trata de obsesivamente tener que escribir el detalle de todos los días. Entonces, desde el punto de vista del diario emocional, es aquello que me llamó la atención, aquello que me pareció que debía investigar, ¿no? Puede ser una, dos veces, ninguna vez de repente al día. Y en cuanto a escribir, son esos 15 minutos, 20 minutos que al final del día voy a escribir. O sea, no voy a estar todo momento monitoreando cada paso que doy, cada cosa que hago. No, como dice, sería desgastante. Así no funciona el cuerpo humano, ¿no? Entonces es discretamente, ¿no? Eso es lo más importante y sobre eso reflexionar. No es estar constantemente diciendo, tengo que anotar todo lo que me pasa, ¿no? Es como en la historia esta Funes el Memorioso, del cuento de Borges, que es una persona que se golpeó la cabeza y tenía tan buena memoria que podía acordarse lo que había hecho las últimas 24 horas, y para contarlo demoraba otras 24 horas, ¿no? Se lo contaba al pie de la letra, no tanto como eso, ¿no? Sí. Ahora, Yesenia, una cosa, si me pasan la lista, a ver, ¿cómo será? Bueno, ahí no están los correos, ¿no? Me gustaría responder, o podría yo hacer un documento, o sea, me pasan la lista de todas las preguntas y hago un cierto documento donde responda, inclusive agrupando, y de repente, si son tan gentiles y tenemos su correo de esas personas, poder pasar como un apéndice con alguna de las respuestas a aquellas preguntas que no se hayan podido todavía responder, ¿no? O si tienes Perfecto, todavía algunas profesor. más y la paciencia de todos, lo que tú gustes, tú dime si respondo algunas más o no. Perfecto, profesor. Podemos exportar las preguntas y posteriormente se le enviaría a todos los participantes a través de sus correos personales las respuestas que usted emitiría. Pues claro que sí, Claro, profesor, por supuesto. claro. Aida dice cómo apartar los pensamientos negativos, llenándolos con pensamientos positivos. O sea, si tú te defines tus metas, si te defines cuáles son tus metas, metas profesionales, metas financieras, metas sentimentales, y comienzas a poner en detalle cómo las quieres, cómo las hacer y qué cosas tienes que hacer, eso no te da tiempo para pensar negativamente. No te da tiempo para pensar negativamente. Entonces, esa es la manera como se hace. O sea, ocuparse, no preocuparse, como dice el dicho, ¿no? No ocuparse y no preocuparse. Por eso es que le decía, en la técnica que le describí al final de las 6 preguntas, al final hago eso. ¿Qué cosa quiero que pase maravilloso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué proyecto? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son las fortalezas que tengo? ¿Cuáles son lo que tengo que mejorar? Y luego, y mañana, en 24 horas, ¿qué puedo hacer para avanzar siquiera un poquito, ¿no? Teniendo ya la meta, quien tiene un porqué siempre va a encontrar el cómo, decía Nietzsche. Quien tiene un porqué vivir siempre va a encontrar el cómo, ¿no? Y lo que termino con la frase nuevamente de Viktor Frankl, que escribió Man's Search for Meaning, el ser humano en busca de significado, decía, sufrimiento sin que la vida tenga un sentido, igual desesperación. Sufrimiento sin sentido, sin meaning, sin significado de la vida, sin metas, esa es desesperación. Pero sufrimiento más significado, más sentido, más metas, eso es esperanza. ¿Okay? Bien, entonces, que esta conversación que hemos tenido puedan generar en ustedes algunas ideas de cómo salir adelante de esta pandemia. Recuerden, hay que cuidar el capital emocional. Recuerden, hay que trabajar por los nuestros, por la gente de nuestro entorno. Seamos generosos con ellos, pacientes también con ellos. No todo puede ser igual. Estamos en ambientes, lo que produce estar muchas veces muchas personas en el mismo ambiente, no podemos hacer lo que queremos, pero hay mucho tiempo para conversar, hay para descubrir nuevas cosas, para leer, aprender. Claro, a veces que no estamos buscando cómo sobrevivir. Entonces, sean generosos con las demás personas, eso va a repercutir también en nosotros. Y recuerden, siempre hay personas que tienen menos que nosotros. Identifiquemos y ayudemos a las personas también a sobrellevar estas dificultades. Bien, muchísimas gracias por su atención. Han sido ustedes muy generosos y que la fuerza los acompañe.
Muy buenas noches, estimado profesor. Estimados participantes, agradecemos a cada uno de ustedes por sus activos comentarios y participaciones durante nuestro webinar. Centrum TIC agradece su participación. En los próximos días se les enviará vía email el video de la grabación de hoy, asimismo las respuestas del profesor a todas las consultas que no fueran absueltas en la última ronda de preguntas. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.